García, catedrático de Historia Moderna o en Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y disculpa la demora en entrar. Buenas noches, Javier, y buenas noches a los oyentes. Vamos a hablar sobre, no sé si es tu último libro o es uno de los últimos libros. Es uno de los últimos libros. Salieron dos a la vez en Navidades, pero por razón de la pandemia, que no es que los escribiera en paralelo, sino que uno de ellos tuvo que esperar en lista de espera, nunca mejor dicho, a que eh, fuese el último libro del año, de la programación de la editorial. Esos dos libros son Las andanzas del licenciado Vidriera y este otro sobre leyendas de los mapas. Leyendas de los mapas, una lectura geopoética de la cartografía. Está publicado por Punto de Vista Editores. Su autor es Pedro García, que está con nosotros. Es un libro muy ambicioso, extenso, que intenta abarcar muchas cuestiones vinculadas al mundo de los mapas, del mundo cartográfico. Puede decirse que es un libro transversal que tira de diversas disciplinas, arte, política, historia pura, literatura, de muchas disciplinas, y mediante ellos se va analizando un montón de cuestiones. Es un fascinante este libro. ¿Cuánto tiempo has estado con esto? Pues 2 años y medio, porque me sirvieron, digamos, el esqueleto del libro fueron unos pequeños guiones para un MOOC que versa sobre las imágenes y que tiene tres partes. Una dedicada a las imágenes en términos generales, a la historia de las imágenes, incluyendo las obras de arte, una segunda dedicada al paisaje y esta tercera a los mapas. Y en los tres, tienes razón, aplico la interdisciplina bien entendida, porque siempre en los planes de estudio se nos habla de que debemos ser interdisciplinares, pero luego a la hora de la verdad nadie la lleva a la práctica porque las universidades tienen una estructura departamental y cada uno de estos departamentos barre para sí mismo, ¿no? Para sus intereses. Y aquí sí, digamos que he tenido libertad para poder darle este enfoque multidisciplinar. Y el prólogo, Julio Llamazares, nada más y nada menos. Es un buen amigo desde hace ya muchos años y yo sabía, por nuestras conversaciones, que a él le gustan los mapas, le gustan bastante. Hubo una exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid, hará cosa de 7 años, y él la glosó en uno de sus columnas del país y citaba también algún trabajo mío en relación a la cartografía, de manera que eh, tenemos algunos temas muy en común, como pueden ser el paisaje, la memoria y en este caso la cartografía. El prólogo ideal. El ser humano necesita de mapas, siempre ha necesitado de mapas. Siempre, y si hacemos un repaso a la historia de la cartografía, como será el caso, veremos que los más antiguos nacen con el Homo sapiens. Es así de claro. Pero es que además ahora vivimos una época de saturación de imágenes, ya lo hemos tratado en otra ocasión. Pues bien, los mapas son algunas de esas imágenes que realmente nos informan, pero también nos agobian y lo voy a razonar. Porque los consultamos en calidad de usuarios en las pantallas de nuestros dispositivos electrónicos. La ruta del GPS cuando vamos conduciendo, el callejero en Google Maps, el plano del metro en el smartphone. Pero es que además las editoriales siguen publicando, afortunadamente, libros sobre cartografía. De vez en cuando en archivos, museos, bibliotecas hay exposiciones. Los titulares de noticias, pensemos en los periódicos, en la televisión, en el cine, es que se adoban esos titulares con cartografía. Y de vez en cuando surgen también noticias más sensacionalistas sobre robos, como el famoso Codex Calistinus de la Catedral de Santiago o los Ptolomeos de la Biblioteca Nacional. Pero es que además pensemos por un momento que la palabra mapa
se ha convertido en un comodín cultural. La empleamos para todo. Hablamos del mapa del poder, de los mapas neuronales, de los mapas de los afectos, de los mapas del tiempo que nos están abrasando, nunca mejor dicho, anunciándonos épocas de tremendo calor. Y un largo etcétera. Es decir, que mapa lo mismo vale para un roto que para un descosido. Ya no es un término exclusivamente geográfico ni histórico, o ni siquiera es un término que se utiliza para la navegación en Internet, sino que lo empleamos para todas las ramas del saber. Y lo que más nos atañe, nos creemos muy poderosos porque tenemos el móvil en la palma de la mano y creemos que dominamos todos los mapas del mundo. Pero esto es para lo bueno y para lo malo, porque aquí estamos geolocalizados. Estamos muy atados, Pedro, muy atados. No tenemos escapatoria. Esto es así. No era tan así tiempo atrás, a lo largo de la historia, no era tan así. No había tanto control y había cosas que se escapaban al mismo. Lo que no se nos escapa es este libro, este maravilloso libro de Pedro García, y vamos a abordar algunas cuestiones concretas del mismo. Aquí hay imagen, se está compartiendo una imagen, la primera de ellas. ¿Qué tenemos ante nosotros, Pedro? Cuéntanos. ¿Esto es una carabela? Disculpa mi ignorancia. Sí, esta es la nao Victoria, con la que Magallanes y Elcano dieron la primera vuelta al mundo, demostrando la esfericidad de la Tierra. Es una fotografía que saqué a propósito de una exposición que hubo en el Museo Naval de Madrid sobre esto, sobre la primera vuelta al mundo. Y es de un mapa, es un lujo esta carta. Se llama el Planisferio Salviati, porque se lo regaló Carlos V a un cardenal florentino, y hasta esa exposición, que fue en el 2019, nunca abandonó la Biblioteca Laurenciana de Florencia, la biblioteca de Lorenzo de Médicis. Por lo tanto, es de una claridad meridiana, y aquí es un homenaje a esa circunnavegación del globo, ¿no? Estamos ya en esta historia de la cartografía, ese primer punto que vamos a abordar contigo. Un libro que es que de verdad que abarca todo, lo impensable. Tengo el índice conmigo y es una barbaridad. Vamos con esta historia de la cartografía. Empezamos con esta imagen que nos pintas aquí. Si quieres pasamos a la siguiente, Pedro, y vamos comentando sobre las mismas, porque tienes un buen arsenal de imágenes. Vamos con ello, vamos con la siguiente de las imágenes. Además, esta imagen es también, yo creo que es muy conocida, puede ser conocida. Ahora mismo la van a ver los oyentes. El mapa de Juan de la Cosa. Ya se está viendo en pantalla. Sí. Bueno, esta es la joya del Museo Naval de Madrid, pero hasta la fecha en la que se elaboró este mapa es significativa, año 1500. Es como si, bueno, todos sabemos, o yo procuro enseñar a mis alumnos, que la historia es un continuum, que esas divisiones en edades vienen del Renacimiento y todavía se utiliza en la universidad, pero que es evidente que una noche no te acuestas medieval y te levantas renacentista. Pero sí, 1500 es significativo porque aúna en este mapa las dos formas de hacer cartografía en el tránsito de la Baja Edad Media al Renacimiento. Es decir, los portulanos, que estaban pensados para un mar doméstico como es el Mediterráneo, donde se practicaba una navegación de cabotaje. Esto quiere decir que ibas pegado a la costa, portulano quiere decir portus, viene del latín, ibas de puerto en puerto, no te alejabas mucho de la costa. Y además, Andrea Doria tenía mucha razón en un aforismo que decía: en el Mediterráneo solo hay 3 puertos seguros, que son Cartagena, julio y agosto. Se refería a los meses en que de verdad podías navegar sin que te asaltara una tormenta considerable. Bueno, entonces está en ese tránsito de los portulanos a los atlas, porque es el primer mapa donde aparecen por primera vez las tierras americanas. Y aparecen en la izquierda
en forma de la isla de Guanajaní, Cuba, la Española. Aparecen muy troceadas estas islas y sobre todo la zona de verdor de la izquierda. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué pintaron todo eso de verde? Pues porque era la percepción que tenían los españoles desde Cuba. Veían enfrente una tierra que no sabían si era un nuevo continente, de momento eran las Indias para Colón. Y esas Indias lo que veían era de color verde, eran las palmeras, era una vegetación exuberante. Por eso decidieron pintarla así. Es una resolución a los problemas pictográficos y al desconocimiento geográfico del momento. Pongo otro ejemplo, otros dos ejemplos muy curiosos. En el centro veis como una cuña roja, ¿no? Justo en el centro. Bueno, es el Mar Rojo. El Mar Rojo durante mucho tiempo, como el nombre indica, se pintaba de rojo. Pero si lo ampliáramos el mapa, e invito a los oyentes a que vayan al Museo Naval, porque tiene la mejor colección de portulanos del mundo. A ver si yo estoy ampliando aquí en... Sí. Pues en la parte roja, baja un poquito. Bajo un poquito Sí. más. No, baja hacia aquí. Baja. Bueno, en la parte roja hay una franja siempre amarilla. Siempre representaban una franja amarilla. ¿A qué se debe esto? A la lectura confesional, a la lectura religiosa de los mapas. Esa franja amarilla era Moisés y los hebreos cruzando el Mar Rojo. Y luego la otra cuestión que tenían que resolver era Oriente. Déjalo ahí. Oriente. No sabemos muy bien. Había conexiones con China, los jesuitas habían llegado a China. Es la época en que llega la primera embajada de Japón, devuelven la visita. Entonces, ¿cómo resuelve esto Juan de la Cosa? Que es un personaje interesantísimo. Había sido espía, había sido navegante y cartógrafo. Como no sabía muy bien qué había en Oriente, dice, yo pinto a los 3 Reyes Magos caminito de Belén y resuelvo el asunto. Y ahí los tenemos, a los 3 siguiendo la estrella con el oro, el incienso y la mirra. Bueno, una auténtica joya cartográfica a caballo entre dos mundos. Aquí como comentario, bueno, Baltasar se le pinta con una tez oscura y aquí parece que no. No, los Reyes Magos se pintaron los 3 de blanco hasta finales del siglo XV, puede observarse en los cuadros, porque es cuando las expediciones de los portugueses bajando por el borde de África y las expediciones españolas en el norte de África entran en contacto con personas de raza negra. En ese momento, como se supone que el tercero de los reyes todos venían de Oriente, en realidad mago es una palabra persa que significa reyes estrelleros, reyes que leían las estrellas. Bueno, pues como el tercero era el más oriental de todo, pues empezaron a pintarlo de negro. Y eran los 3 reyes magos, a partir del siglo XV, 2 blancos y 1 negro. Proseguimos por la historia de los mapas con Pedro García. Vamos a ver el mapa de las olas de las Islas Marshall. Esto me parece curiosísimo, Pedro. Interesantísimo, y la historia que le rodea también. Bueno, los primeros mapas, luego vamos a ver el de Bedolina, que también lo tienes ahí. Los primeros mapas aparecen como grabados. No hay pinturas rupestres de mapas. Quiero decir que en las cuevas de Altamira, de Lascaux, de Chauvet, solo aparecen animales, pero en cambio sí hay mapas en grabados. Y estamos hablando del 5000 antes de Cristo. Y en cambio había un problema no resuelto hasta mediados del siglo XX, que era cómo se había poblado Oceanía. Explicar esos monumentos en la isla de Pascua, esas figuras, explicar cómo se había llegado a las Islas Salomón, a las Islas Marshall, a todos, a Tahití, a las Marquesas. Bueno, los nativos guardaban en secreto estos mapas de olas. Estos mapas de olas están hechos
con palitos unidos por nudos. Esos nudos son las islas, son los archipiélagos. Y esto lo descubrieron los alemanes, y me estoy acordando de la balada de Mar Salado de Corto Maltés. Los alemanes, cuando en la Primera Guerra Mundial llegan a Oceanía, y los habitantes de esas islas se negaban a revelarles el significado de estos palos. Pero estos palos lo que les permitían era conocer las mareas y navegar entre islas, entre archipiélagos. Y de hecho hay un noruego que en la década, me parece que es de los años 30 o de los años 40, se embarcó desde Perú en una lancha hecha con maderos, como se supone que navegaban los habitantes de estas islas, y realizó el viaje con otros compañeros escandinavos, realizó el viaje desde Perú hasta los archipiélagos del Pacífico. Lo único que les faltó para tener precisión, bueno, interpretar este tipo de mapas. Vaya historia que nos cuentas, y fíjate que a mí ahora vamos a ir a un punto muy, muy interesante. A mí me encanta, obviamente, que es un mapa. Bueno, esto vamos a ver qué es, porque es un mapa que ya está sobre un soporte diferente. Nos tenemos que ir a la antigüedad, en concreto a Babilonia. Mapa de Sipar. Cuéntanos cómo es este mapa que están viendo ahora mismo los oyentes y televidentes del Café de la Lluvia. Como va dicho, los primeros mapas fueron grabados del 5000 a.C., del 2000, pero en el 3000 a.C., en el creciente fértil, en los pueblos que habitaron Mesopotamia, se dieron dos tipos de mapas incisos en tablillas cuneiformes. Claro, imaginaros el tamaño, es pequeñísimo, pero se ha podido reproducir, y los dos tipos de mapas eran, uno, la cosmovisión que tenían esos pueblos, los babilonios, los asirios, la cosmovisión, y para ellos el mundo era un círculo que tenía estrellado. Si tuviéramos un calco y lo viéramos con mayor limpieza, veríamos que por el medio está cruzando el Tigris y el Éufrates, que esto es el creciente fértil. Este es el mapa, en definitiva, de los pueblos que fueron habitando esta tierra. Y en los confines se puede seguir muy bien por la epopeya de Gilgamés, cuando Gilgamés y Enkidu deciden irse hasta el final, hasta el borde del mundo, y encuentran a un barquero que le dice: no prosigáis el viaje, la vida es muy corta, volved a la corte, gobernad con justicia, y habéis llegado de alguna manera al Finisterre de aquella cultura. El Finisterre era el Mar Rojo, era los pueblos que ahora pueblan el Golfo Pérsico y ese entorno. Y el otro tipo de mapas es todavía más humano, porque son planos de casas. Ahora compramos un piso sobre plano. Pues entonces, que no había registro de la propiedad, no había catastro, una forma de acreditar tu propiedad sobre una casa era dibujar un planito con las paredes de la casa, el jardincillo al lado. Si era una sociedad como esta, neolítica, basada en la agricultura y en la ganadería, pues también con unos corrales para el ganado. Y estos son de los primeros mapas de la historia. La voz, Javier. Hay otra cuestión. Pensaba que la había perdido, pero todavía no del todo. La he perdido. Hay una cuestión también muy interesante que apuntas en el libro, en uno de los primeros capítulos, que hablas de la epopeya de Gilgamés, y también te adentras en la propia Odisea, en ese Nostoi, en ese periplo que hace Ulises, y también nos hablas de Eneas en este caso. Claro, todos esos... Ese imaginario cala obviamente en las sociedades del momento, y ese tipo de representaciones en mapas, ¿no? Como la tradición también oral marca estas elaboraciones de mapas. Yo entiendo que esto también se hacía, que mediante esta tradición oral se realizaban
mapas. Por eso he subtitulado al libro una lectura geopoética, porque me baso en las fuentes literarias y, de hecho, un mapa que ya podemos considerar muy moderno es el de Anaximandro, en el siglo IV a.C., y Anaximandro lo que hace es recoger fuentes escritas y fuentes orales de viajeros y poner el recorrido de esos viajeros sobre una carta, sobre una hoja en blanco. Y aquí es el mapa de Anaximandro, fíjate, del siglo IV a.C., tiene la misma lógica que el GPS, porque transforma lo abstracto en concreto, lo irreal en real y tangible. Y la elaboración nos dice cómo se elabora un mapa y el cartógrafo tiene que hacer un ejercicio de omisión. Aunque quiera representar todo el mundo, quedaría empastado, eso no sería ilegible. Y en cambio nosotros los espectadores, nuestro ejercicio es de selección, porque vamos directamente a la parte del mapa que nos interesa. Siempre pongo el ejemplo de cuando vas en familia o vas con los amigos y paras en una gasolinera y resulta que hay un mapa de España y hay distinta gente entreteniendo esa parada y todo el mundo que se acerca al mapa va primero a ver si viene mi pueblo, a ver si viene mi... Bueno, pues es un ejercicio de selección, que no te interesa el resto porque para eso tienes GPS o libros de carretera. Entonces, volviendo a tu pregunta, claro que toman en cuenta las fuentes orales. Y aquí hay una diferencia entre Grecia y Roma, me refiero al mundo antiguo. Grecia, como bien sabes, es un pueblo del mar. Ahí está Ulises, ahí está la Odisea. Es un pueblo que iba fundando colonias por todo el Mediterráneo. Por lo tanto, sus mapas, los más depurados son ya de la época helenística, de Ptolomeo, de Alejandría y demás, pero sus mapas sobre todo recogían islarios, relaciones de islas, mapas de colonias y demás. Y en cambio los romanos son un pueblo, aunque también ganó batallas navales, pero de tierra. Lo que le interesaba a los romanos era las calzadas, que las calzadas estuviesen expeditas para el tránsito. Y si había un problema, las legiones se plantaban en un par de semanas en cualquier lugar del imperio para sofocar una rebelión o para ampliar las conquistas. Por eso los mapas griegos, de donde deriva un tipo de mapa muy ilustrado que son los tolemaicos, los mapas griegos eran más atractivos y los romanos más pragmáticos. No tenían apenas ilustraciones, porque lo que les interesaba era la práctica militar. Segunda cuestión, les interesaba mapas, por ejemplo, de Roma capital, de la ciudad eterna, mapas catastrales para cobrar impuestos. Y en tercer lugar, la educación. En las escuelas romanas había mapas y los maestros razonaban que era la forma de ver todos los lugares del imperio y la forma más didáctica de aprender la gloria del imperio romano. Estamos viendo otro mapa ahora mismo en pantalla, un mapa diferente a lo que hemos visto hasta ahora. ¿De qué se trata este mapa? ¿Qué nos quiere contar? Damos un salto en el tiempo, abandonamos la antigüedad y en la Edad Media había dos escuelas cartográficas. Por un lado estaba la musulmana, que había conservado las nociones cosmográficas del mundo antiguo. Quiero decir que había leído a Eratóstenes, a Ptolomeo de Alejandría y aplicaba la astronomía a la navegación. Sabemos que el astrolabio es un invento musulmán, que la brújula es un invento musulmán o chino, pero que nos llegó a través de los musulmanes. Y en cambio estaba la escuela cristiana. Esta escuela elabora mapas simbólicos. No lo hacen los cartógrafos, lo hacen los teólogos. Quieren meter la lectura de las Sagradas Escrituras, quieren meter la Biblia en la geografía, encajarla de algún modo. Y claro, producen este tipo de mapas que se llaman TO, porque tienen la forma de una T inscrita en una circunferencia, que responde a la abreviatura Orbis Terrarum, el orbe de la Tierra. Y entonces, vamos a meternos en su mente. En la parte
más elevada, dentro de la simbología de las teocracias medievales, pues estaba el paraíso. La parte más elevada, más próxima, era el cielo, era la recompensa. Y de ahí brotaban varios ríos, 4 ríos. Esos ríos iban a desaguar, a ver si os suena la palabra, al mar del Medio. Mar Mediterráneo. Bueno. Palabra que inventó, o término que inventó, acuñó San Isidoro de Sevilla, que es de los primeros en dibujar los mapas teo. No se conocía ni América ni Oceanía, entonces la división del mundo era tripartita en 3 continentes. Pero de nuevo, con carácter teológico. ¿En qué se basaban para dividirlo? Pues en los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Jafet, Cam y Sem. Semitas, jafemitas, camitas, Europa, África y Asia. El centro del mundo era Jerusalén, que había sido la casa santa, que fuera escenario de la pasión de Cristo. Se decía, el umbilicus terrae, el ombligo de la tierra es Jerusalén. Yo la había puesto en medio de las gentes y de los pueblos que están en derredor suyo. Vamos a hacer un ejercicio. Os planteo... Sí, ya tenemos el ombligo del mundo en esta cosmovisión medieval, Jerusalén, pero si viéramos Jerusalén desde un dron, ¿cuál sería el edificio ombligo de la ciudad para un cristiano? A ver qué nos dicen por el chat. Quiero que participe la gente. Vamos a esperar unos segunditos. Estamos viendo Sí. la Jerusalén histórica, que está dividida en 4 barrios, el hebreo, el armenio, el musulmán y el cristiano. ¿Cuál sería el edificio emblemático para el cristiano? No contestan. El Santo Sepulcro, vale. Pero vamos a seguir jugando a las matrioscas. Estamos ya en el Santo Sepulcro. ¿Cuál sería el ombligo del ombligo del ombligo del mundo? ¿Dónde nos dirigiríamos dentro del Santo Sepulcro? No nos cuentan nada. ¿Tú dónde irías, Javier? Yo no sé. Yo ya me perdí en todo el Santo Sepulcro. El Santo Grial. Ah, el Santo Grial, madre mía, si es que esto parece... Entonces, bueno, y para terminar con el mapa, claro, lo que no se sabía, si tenemos el paraíso en la parte de arriba, ¿qué había en la parte de abajo? ¿Qué había en los extremos? Y es el lugar de las antípodas, de los monstruos, de las tierras ignotas, de las leyendas. Por eso cuando Colón llega a América, llevaba en su cabeza los hombres con un solo pie, con cabeza de perro. Era lo que había leído en Marco Polo. Y que se situaban, esos seres monstruosos, se situaban en las antípodas. Había una leyenda que se lo creían a pie juntillas en la Edad Media y que, claro, no tiene ni pies ni cabeza. Y el mundo era simétrico, entonces, debajo de nosotros, de cada uno de nosotros, había una persona similar, pero mirando hacia abajo. Nosotros estamos ahora sentados, pero si estuviéramos de pie, estaría de pie. Si estuviéramos haciendo deporte, sería... En Australia habría otra persona que sería un doble nuestro y eran los antípodas. Las antípodas habitadas por los antípodas. Bueno, esta cosmovisión evidentemente desapareció cuando hubo que enfrentarse primero al Mediterráneo y luego al Atlántico. Y en el momento en que se descubre América, enseguida se crea la Casa de la Contratación de Sevilla, en 1503, y de seguido también se crea el cargo de piloto mayor, cuya misión era confeccionar el padrón real, que es el primer intento de Atlas universal. Voy a compartir otra imagen. De todas maneras, es muy interesante ver este punto, Pedro, contigo, porque se agregan cosas a los mapas. Estamos en un ámbito teológico, puro, y se agrega toda esta simbología, todo este pensamiento a los mapas. No es una cosa, digámoslo así, utilitaria de guiarnos, sino tiene otra razón de ser, que es lo que acabas de explicar en este caso, en este mapa.
Bueno, para los teólogos te guiaba Cla- en el camino de la fe verdadera y demás, pero claro, desde el punto de pero vista para... geográfico no Exacto, era, exacto. Vamos no era a ver operativo. la siguiente de las imágenes. Jorge Aguiar. A ver, Sí, este es un portulano de los que os he mencionado al anteriormente, principio. sí. Se dan desde el siglo XIV, XV y en el XVI empiezan, fijaros qué pulcra la línea, toda esa acumulación de rotulitos que tenéis en el borde de los Sí. continentes son los nombres de los puertos. Es que no daban un paso en falso, iban de un puerto a otro, de un puerto a otro. No lo perdían de vista para no sufrir un naufragio. Entonces, llega un momento en que estos portulanos hay dos escuelas. Hay una italiana que tiene menos ilustraciones. Por cierto, en la italiana hay un cartógrafo que se llama Pietro Vesconte, que es el primero que empieza a firmar los mapas. Esto que nos enseñaban en el instituto, que nos decían, no, con el Renacimiento surge el concepto de fama y se empieza a firmar la La obra. autoría. Sí, sí, la autoría yo la llevaría más atrás, porque en el caso de los mapas, este señor ya lo hacía, y en el caso, por ejemplo, de la escultura, estoy pensando en el románico palentino, donde el maestro de un pueblecito de Palencia firmó, se retrató a sí mismo y escribió, soy el maestro, hecho por el maestro Miguel. Es decir, que la autoría a veces pues sí, sí se plasmaba en la obra. Bueno, volviendo a los mapas, parece que esos nombres que se repiten en todo el Mediterráneo, en el Mar Negro, es como si dibujaran la silueta de las tierras de los continentes. Oh, Me sirve totalmente. para, déjalo ahí un momento, me Sí. sirve para comentaros una cosa muy interesante, los colores de las islas. ¿Nunca habéis pensado en los colores de los mapas? Es como la poética de los mapas. Hablamos del cañón del Colorado, de las minas de Río Tinto, del Nilo Azul. Es toda una poética. Pero, volviendo a la prosa, las islas no tienen colores porque sí, no tienen colores al azar. Los cartógrafos tenían un código que ha llegado hasta nuestros días, ahora os lo demostraré, pero tenían un código. Y si os aparece una isla en verde, ¿qué os estaba indicando? Fertilidad. Que tenía agua, y si te aparece con color de piedra preciosa, que era muy valiosa, pero si te aparece en negro, ¿qué te está advirtiendo? Conflicto. Que hay arrecifes, que es un Arrecifes. punto negro. Es que esto lo empleamos en el código de la circulación actual. Hablamos de los puntos negros de las carreteras. Esto viene de los códigos de los mapas antiguos. Los colores te hablan también de la naturaleza de los lugares. Qué bueno. Qué bueno. Lo que estamos aprendiendo contigo, Pedro, esta noche en el café de la lluvia. Lo que, vamos, yo ignoraba muchísimo sobre mapas. Vamos, es que no sé nada. Ahora mismo me siento perdidísimo. Menos mal que estás aquí para darnos luz. Vamos a seguir. Porque este es diferente. Este es diferente. Es una ciudad. Ya vamos a ver. Bueno, Aquí lo maravilloso tenemos. mapa, Aquí lo tenemos. maravilloso. Esta es una panorámica de Toledo. Si lo pensáis bien, estuve hace 2 semanas, además comprobando esto. Nosotros llegamos a Toledo y entramos por la puerta de la bisagra, que aquí no se ve, está en el otro lado. Esta es la panorámica meridional y es la panorámica tópica de la ciudad. Toledo, ¿por qué se caracterizaba? Por tener tres espacios. El espacio militar, y vemos a la derecha el Alcázar, el espacio eclesiástico, y vemos en el centro la catedral, y el espacio comercial, que es la calle que atraviesa de un lado a otro Toledo, donde estaban los talleres gremiales, donde ahora están los talleres de damasquinado, de espadas toledanas, de souvenirs para los turistas, por supuesto también de restauración.
pero el mapa está hecho al detalle. Bueno, el Greco pintaba así. Por cierto, el punto de vista que tenemos ahora de Toledo es el del Parador. Si vamos al Parador, veremos este Toledo. Y veremos que no han cambiado las funciones, pero a estas se les han añadido otras, que son básicamente el turismo. Bueno, esto es lo que ahora los periodistas hablan más del skyline. Bueno, es el perfil de las ciudades. Y es muy elocuente, porque si lo que domina es una catedral, pues te das cuenta del peso religioso que hay en esa ciudad. Si lo que predomina son los rascacielos o las torres gemelas, te das cuenta del peso financiero de Nueva York. Bueno, esta panorámica es muy interesante, porque corresponde a un libro que se llama Civitatis Orbis Terrarum. En la década de los 70, del año 1570-71, mientras tenía lugar la batalla de Lepanto, en Amberes se crea, por un lado, el mapa de Mercator, que permite desarrollar la Tierra, que es redonda, en un plano, y por otro lado, el primer atlas de Ortelius. Los atlas que han llegado hasta nuestros colegios Sí. actuales. Vale. Esto tiene un éxito editorial enorme. Y un canónigo alemán que se llamaba George Brown se anima a hacer un libro costosísimo, porque tiene 16 volúmenes, que se llama Civitatis Orbis Terrarum, panorámicas de todas las ciudades del mundo, las importantes del mundo, de aquella época, del mundo conocido. Quiero decir que incluía una de México, otra del Imperio Inca, de Perú, y todas las europeas, algunas asiáticas y demás. Bueno, y tiene un éxito increíble. Está reeditándolo y vendiéndolo. ¿A qué se debe este éxito de los atlas, del Civitatis, de las vistas de ciudades? Pues a que en este momento están haciendo el mercado de los mapas. ¿A quién le interesan estas vistas? El pueblo llano no tenía más horizonte que su aldea. No podía comprar estos libros. Entonces le interesa a los reyes, porque es una forma de administración del poder, a los diplomáticos. En todos los palacios hay una sala de los mapas, igual que la hay actualmente en los cuarteles generales de los ejércitos. Los mejores mapas son los mapas militares, siempre, desde Roma hasta la actualidad. Pero aparece en escena, comprando mapas, la burguesía mercantil, el capitalismo mercantil. Y se pone de moda tener un gabinete de curiosidades. Entonces el burgués lo que le gusta es poder comprar esta obra y comprobar que sus barcos están en el Támesis, o en el Guadalquivir en Sevilla, o en Macao, o en Hong Kong, porque es una satisfacción a la vez estética, porque son muy hermosas estas vistas, y también comercial. Y en ese sentido hay un lugar de producción de la cartografía. Si en el siglo XVI, en los primeros compases, fue la Casa de la Contratación de Sevilla, ahora estamos en Amberes, donde surgen todas estas figuras. Y hay os recomiendo que vayáis a Amberes. Tenéis conservada intacta la casa de Rubens y conoceréis cómo se inventó la producción en serie de arte. Y por otro lado está la casa de Christophe Plantin, un editor que va a ser el que publique estos mapas y al que Felipe II le concedió el monopolio de los libros religiosos para venderlos en todo el imperio, con lo cual se hizo millonario. Oye, vaya personaje Rubens, vaya historia que tiene. Sí, espía también. Sí, no, es una historia tremenda. Yo desconocía muchas cosas y hablé vino aquí al Café de la Lluvia un profesor, nos habló sobre Rubens, un historiador del arte, y aluciné. Y el tema del espionaje me quedé patidifuso. No tenía ni idea. Increíble, increíble. Pues si vais a la casa, tanto en la de Rubens como en la imprenta Plantin Moretus fueron los descendientes, es que ya hay una división del trabajo.
Ya hay cuartitos, son casas de 2 pisos con un jardín central, Sí. y cada cuarto, uno era para los impresores, otro para los correctores, otro para... Antes de Adam Smith ya se había inventado la división Esa del cadena de trabajo. montaje ya estaba. Vamos a proseguir, madre mía, nos hacemos aquí la noche, Pedro. Vamos a proseguir. Tú corta cuando quieras. Bueno, es que esto, vamos al suelo patrio, ¿eh? Vamos a ir ahora mismo al suelo patrio. Ya veréis. ¿Esto qué es? Muy Le tengo conocido. mucho cariño y al de Toledo también porque tengo un ejemplar. Y tener un mapa de hace 500 años, pues es un lujo. Madre mía, y caro, ¿no? No tan caros, porque ten en cuenta que estos salen ya de la imprenta. Hombre, no hay ejemplares ilimitados, pero no son ejemplares únicos. Las planchas se conservan en las imprentas. Entonces, bueno, este es el mapa de España de John Smith, Speed, perdón, un cartógrafo británico que vino a la península ibérica y demás. No es tanto por el cartógrafo como por el modelo de mapa. En el siglo XVII se ponen de moda estos mapas que se llaman mapas de orlas, porque tienen una orla que no está hecha al azar. En la parte superior tiene vistas de ciudades panorámicas, como la que hemos visto La de antes de Toledo. Toledo, pero están hechas, el Imperio Hispánico tiene su prelación. Madrid, Lisboa, Barcelona, Burgos, por orden de importancia. Luego están los trajes regionales, que representan a los territorios de la monarquía: Corona de Castilla, Corona de Aragón, Navarra, Canarias, América. En la parte inferior volvemos a tener vistas de ciudades, Sevilla, y veis una figura con bigote, es Felipe III. Como sucede en literatura, ¿te acuerdas cuando hablamos del Quijote, que estaba Sí. dedicado al Duque de Béjar porque querían buscar, y probablemente el Duque de Béjar no lo leyó o no le prestó mucha atención, porque buscaban mecenas? Entonces los cartógrafos hacen lo propio. Está dedicado a Felipe III de España en una época, como sabéis, su reinado fue de pacifismo, La Pax entonces Hispánica. en una época en que no había ese encono entre británicos y reinos hispanos. Entonces, a partir de estos mapas de orlas, muchos de los mapas que se van a elaborar tratan de ser objetos que atraigan estéticamente, que sean bellos. Por eso se van a utilizar mucho alegorías. Aparecen los 5 continentes, a veces Atlas está sujetando el mapa del mundo. En las alegorías suelen ser, alegorías ya es femenino, pues los continentes se representan con 5 mujeres hermosas, 4 mujeres hermosas que tienen asociados elementos representativos del continente. Recuerdo ahora alguno, pues África es una mujer de color que tiene cerca un león y una jirafa. América aparece con plumas y con una flecha, y así sucesivamente, ¿no? Nada más que estamos a un siglo y medio de que surja otra necesidad. Se crean los estados-nación y entonces hay que crear mapas nacionales. Mapas nacionales. Vamos a ir a esos mapas nacionales ahora mismo. Bueno, este mapa de Europa me parece una locura. No, estos, desgraciadamente, con el estado de guerra que tenemos ahora, Eso te iba a pues comentar, está más actual que nunca. de una rabiosa actualidad. Bueno, surgen, ahí tenéis el año, 1899, finales del siglo XIX. Eso es. La mayoría son británicos. El primero fue alemán, luego británicos, y se pusieron de moda en un momento en que está apareciendo en los periódicos la caricatura, los primeros cómics, Esa es tira. la época del Yellow King, ¿no? Es- Entonces también surgen estos mapas persuasivos, se llaman así, y satíricos. Entonces se ridiculiza a cada estado-nación dándole un carácter antropomorfo o de animales, y entonces vemos, por ejemplo, a Rusia, que está
pisando con la bota, pero fijaros, es la Rusia de los zares, está Sí. pisando con la bota al Imperio Austrohúngaro, ya hay un militarismo prusiano en Alemania, Escandinavia son dos perros, Inglaterra es un viejo que se utiliza en la sátira de la época que está pescando, Italia está adormecida, más adormecido aún el Imperio Otomano en su fase decadente, que está ahí tumbado con las babuchas, y España siempre se la representa como con un torero. Ahí tenéis el torero a la izquierda. Yo vi en la casa de Julio Verne. Julio Verne nació en Nantes, ¿no? Y allí tiene una casa, pero luego vivió en París y se casó con una viuda de Amiens. Y de todos los museos, el de Amiens es el que tiene mejores fondos. Entonces, en la promoción del viaje a la luna, de esta novela extraordinaria de Julio Verne, Hetzel, que era su editor, hacía carteles. Y en los carteles todas estas potencias, es que coinciden hasta cronológicamente, están peleando por ver quién asciende antes a la luna. Y vemos al militar prusiano, vemos al francés peleando. Bueno, pues el que sube por parte de España es un torero. Era el tópico y es la época de Es Mallarmé, el de la viaje. Carmen de Bizet. Sí, bueno, los viajeros europeos que llegaban a España, lo pintoresco, y muchos dibujantes representaban a esos tipos, ¿no? Esas costumbres a un torero. Esto es así. Y bueno, porque también en aquella época, Pedro, como sabes, pues era se iba así, en cierta medida. Eh, entonces, bueno, pues joder, es que estoy recordando un montón de acuarelas y digo, cosas del siglo XIX y es que Sí, es así. los cuentos de la Alhambra, de Exacto, Irwin. Fijaros exacto. un momentito en el inglés, si lo puedes ampliar, Sí, claro. porque ahí es un tipo indolente, ¿no? Que está como al margen de todo lo que pasa en la política Está- internacional. Bueno, 14 años después estalla la Gran Guerra. Y a este personaje ya no se le representa sonriendo. Se le representa con el chaleco, con la bandera británica, pero apuntándote con el dedo. Crean los ingleses el cartel implicativo. Tú no vas a hacer nada por tu patria, te está apuntando con el dedo. E inmediatamente lo copian el famoso cartel que todos conocemos del tío Sam, Mm. donde está apuntando. Esto surgió en la Primera Guerra Mundial, 15 años después de este mapa. Mira, aquí vemos cómo está Egipto como un cocodrilo picando del cebo, del inglés, Egipto. Eh, en aquella época este cocodrilo. Y Cuando se hace es, están peleando por controlar el canal de Suez. ahí lo tenemos. O sea, está todo bien pensado, ¿eh? Está todo muy bien pensado en este mapa. Y seguimos con más mapas. O sea, estamos ya casi en el tramo final, Pedro. Hay que hablar de algunas cosillas más, pero vamos a este otro mapa que también es llama mucho la atención. Creo que nos tenemos que ir un poquito más atrás, ¿no? Pero al final estamos hablando de elementos de poder, estamos hablando de símbolos. ¿Qué tenemos aquí? Sí, este es del siglo XVI, pero realmente es un mapa antropomorfo, con forma de cuerpo humano. En este caso no se sabe bien si es un doncel con melena o una mujer, pero luego fueron todos matronas, imitaban a las matronas griegas y romanas. Bueno, es la concepción del poder convertida en mapa alegórico. Evidentemente esto no servía para viajar ni para navegar. Estamos hablando del Imperio Hispánico o del Imperio de los Habsburgo, que como sabéis tenía dos ramas, una en Madrid y otra en Viena. Entonces, ¿cuál es la parte más noble del cuerpo humano? La cabeza. Pues, ¿dónde estaba Hispania? En la corona, en la cabeza. Desde ahí vamos descendiendo hacia la Galia, la Germania, Hungría, Sicilia. Sicilia está en las extremidades, está en un extremo. Y Escitia, Grecia, estaría a los pies. Es decir, pasamos de las partes más nobles a el resto de los territorios de la monarquía hispánica. Se llama Reina Europa,
este mapa. Y Europa realmente en estos momentos reina en el mundo y tiene los atributos del poder que se van a repetir hasta la actualidad. Estoy escribiendo precisamente sobre este tema. La corona, el cetro fue antes un bastón de mando. Viene desde el mundo prehistórico, un bastón de mando. Los romanos llevaban, no lo llamaban cetro, era un bastón de marfil y lo llevaban los senadores y luego los emperadores. Y el orbe terrestre. Ese orbe terrestre, porque cualquier imperio que se precie, desde los antiguos hasta los actuales, tienen un carácter ecuménico. ¿Qué quiere decir esto? La ambición de dominar el mundo, un carácter universalista. Por eso veremos representados con el cetro, con la esfera, el globo terráqueo, veremos a Carlos V, a Felipe II, pero también a Isabel I de Inglaterra, también a los zares de Rusia, también al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Austria hasta en el siglo XIX. Es decir, esta simbología ha llegado hasta la actualidad. Y se sigue dando, lo hemos visto, con la coronación de Carlos III de Inglaterra. Y hay un momento, aprovecho para hablar del mismo, en el que yo estuve especialmente atento. Hay un momento en el que, cuando se corona a los reyes británicos, llega la unción, el momento en el que el patriarca de la Iglesia Anglicana deposita sobre el pecho los santos óleos. Bueno, su madre, Isabel II, que fue coronada en los años 60, fue la primera coronación televisada. Y el realizador de la BBC solo se le ocurrió decir, como es un momento mágico, sobrenatural, espiritual, lo que hizo fue colocar un paño dorado en el momento de la unción. Pero claro, eso en una televisión en blanco y negro, el espectador no vio nada, vio un paño en blanco. ¿Cómo lo han resuelto ahora con Carlos III? Y os animo a que lo busquéis. Montaron enseguida un biombo, con 4 partes, y quedaron a solas el rey y el patriarca anglicano. Le unció y por lo tanto le dotó de poder divino. Todo eso que, fijaros, ¿no? Que podía, la monarquía inglesa presume de ser democrática y demás, todo eso se estaba produciendo teniendo debajo del trono la piedra del destino, que es un pedrusco escocés apócrifo al que le atribuyen propiedades sobrenaturales. Y dice la leyenda, quien quiera que se la crea, que es la piedra donde Jacob echó una cabezadita cuando tuvo el sueño de Jacob. Es decir, por un lado, una monarquía racional y asentada sobre una piedra que tiene una leyenda apócrifa. Vaya historia. Rabiosa actualidad por la coronación. Que además salieron muchos historiadores de aquella época, o sea, que trabajan en esta época, hablando acerca de Carlos III. Vamos a ir a otra imagen, que este no es Carlos III, es Carlos V. Es Carlos V. Cuéntanos, porque digamos que es una de las figuras que más poder ha tenido. Una de las figuras también que llegó aquí con muchos problemas. Todo el tema de los comuneros, cuando llegaron aquí, es una... Y fíjate, ¿no? Que se hizo con el poder. Es una imagen poliédrica, es una figura poliédrica. Este viejo emperador que murió en Yuste. Cuéntanos acerca de su figura y su relación con el poder. Bueno, Carlos V, como sabéis, vino a resultas de un juego matrimonial, del matrimonio entre la reina Juana y Felipe el Hermoso.
a resultas del fallecimiento de Felipe el Hermoso, después de un partido de frontón, por cierto, se constipó, bebió agua fría y parece ser que fue la causa de la muerte. Juana no sabemos del todo si enloqueció o no. El caso es que en el juego del poder el heredero fue Carlos V, que llega con 17 años, apunta tazones, Asturias, y bueno, va a gobernar y él trae muchas cosas nuevas. Trae el ceremonial borgoñón de Borgoña, se va a implantar en la corte española. Cambia, por ejemplo, hasta el luto. El luto hasta entonces en Castilla había sido blanco. Fallecía alguien y la gente se vestía de blanco. Y ahora se introduce el luto. De cera y de luto es un decreto de los Reyes Católicos. Cambia, como digo, el ceremonial y sobre todo cuando aspira a convertirse, y lo consigue, en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tiene lugar el estallido de las comunidades de Castilla. Porque los comuneros defendían el orden constitucional castellano. Frente a ese orden castellano, esa constitución castellana, Carlos V, que es el vencedor de esta guerra de las comunidades, pues impone su concepto, su proyecto de universitas cristiana, la cristiandad universal. Y se convierte en un monarca muy poderoso. Hay una diferencia enorme entre él y Felipe II. Bueno, sabemos que Felipe II no quiso aspirar a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se lo cedió al hermano, pero la diferencia es que es quizá el último rey medieval y el primero moderno, porque él todavía llevó una vida viajera. La corte era itinerante, él viajó durante toda su vida y fue al campo de batalla. Era un defensor de las armas y las letras. Tenía una cultura refinada en las letras, pero también en la espada. Es la época de Garcilaso, de Boscán, de Lope de Vega, que también de Cervantes, que ejercieron las armas y las letras. Son herederos de esta concepción. Y luego él, vemos aquí, colgando del pecho el carnero del Toisón de Oro, que fue una orden caballeresca. Estamos en el tránsito de las órdenes militares, que son medievales, habían servido para luchar contra la Jerusalén ocupada por los musulmanes y en la península ibérica para luchar en la Reconquista. Ahora, en la época moderna, lo que se dan son órdenes caballerescas, honoríficas, de tal manera que tú pudieses, si eras aprobado por un tribunal de iguales, un tribunal de nobles, para que tú lucieses una cruz en el pecho y entonces todo el mundo te reconociese como noble. Pero ya no van a la guerra. Carlos V es el último que encarna esta figura. Y decir que está rodeado pues, de los atributos del poder que hemos citado antes, el globo terráqueo, el cetro, que aquí tiene incrustaciones de piedras preciosas, la corona, y fijaros lo que tiene en la mano izquierda, la bengala. La bengala es como un bastón de mando, pero militar. Y todos los Austrias, incluidos los que retrató Velázquez, van a aparecer como jefes también de los ejércitos. Estamos ya, Pedro, prácticamente en el final. Nos quedan algunas imágenes que comentar. Tengo dos más de ellas. ¿Te parece las ponemos o quieres como tú quieras? Sí, ¿no? si quieres las comentamos. Vamos con la caza, con la caza del unicornio en este caso. También ya nos vamos más para atrás, entiendo. ¿Cuándo es esto? Sí, nos vamos a plena Edad Media y aquí lo que tenemos es la leyenda del unicornio como animal sagrado, como animal un poco mistérico, y la sacamos a colación porque con los descubrimientos geográficos y la nueva cartografía se empiezan a contrastar las leyendas medievales con la realidad. Entonces Marco Polo tiene un fragmento muy interesante donde dice:
De niño él había visto a los unicornios. Los unicornios, todos sabemos cómo se representan. Solo es un animal que puede ser muy fiero y solo cuando está en el regazo de una doncella es cuando se amansa y ahí aprovechaban para cazar. Es la imagen que estamos viendo. Pero bueno, Marco Polo llega a China y dice, pero bueno, es que estoy viendo un unicornio y no tiene nada que ver con lo que me enseñaron en Venecia. Resulta que es bajito, tiene un cuerno chiquitín, se refocila en el fango. Estaba viendo un rinoceronte. Es decir, es el momento en que contrastamos las maravillas con las certezas. Y lo mismo sucede con toda la flora y la fauna de América. La primera vez que se ve a un murciélago, la primera vez que o en África ven a una jirafa, lo tienen que describir utilizando piezas o trocitos de animales que conocían en la península ibérica o en Europa. Entonces representa eso, el tránsito de la geografía simbólica a la real. Y en este viaje de idas y venidas, vamos con la última de las imágenes que vamos a compartir hoy con Pedro García. Esto es una imagen que ya nos puedes explicar bien Sí, de qué se trata. es el viaje de San Brandán. San Brandán es un monje irlandés que decide embarcarse con otros acólitos que le siguen en busca del paraíso, navegar en busca del paraíso. De hecho, hay una isla canaria que dicen que aparece y desaparece, que se llama San Borondón, y que, y que resulta que, bueno, es en homenaje a San Brandán. Nos lo tomamos a broma, pero hubo 2 o 3 expediciones de la Armada en el siglo XVIII buscando esa isla, ¿no? Y el otro día en un debate con un canario hablábamos, bueno, a lo mejor días despejados desde el Teide se ve San Borondón, sobre todo si has tomado un poco de vino de Icoz, ¿no? Bueno, San Brandán, ¿qué representa esta imagen? Vamos a tratar de entenderla. Llegan a una isla gigante y deciden, es domingo, y deciden dar misa, y después de la misa calientan comida. Y resulta que la isla es una ballena. Y al sentir la quemazón en el lomo, se revuelve contra ellos y les arroja al mar. La misma leyenda la encontramos en Sinbad el Marino. La misma. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Cómo ha llegado? Las mismas aventuras calcadas. ¿Cómo se dan en Oriente y en Occidente? Muy sencillo. A través de los canales de comunicación cultural de la época, que eran las peregrinaciones y el comercio. Peregrinaciones porque los musulmanes, por ejemplo, peregrinan, como sabéis, a la Meca, pero también a Jerusalén. Y los cristianos peregrinaban a Jerusalén y se encontraban en Alejandría. Y si era tiempo de paz, no había batallas. Se contaban mitos, leyendas. Y los viales de comunicación comercial son la ruta de la seda y la ruta de las caravanas de oro y esclavos del norte de África. Por eso, desde Gibraltar a la China encontramos las mismas leyendas, porque era una época en que no había televisión, no había medios de comunicación como en la actualidad. Pues cómo pasaban las veladas al amor de la lumbre, al amor de una fogata, contándose historias de sus países. Y esos cuentacuentos lo incorporan a su acervo cultural y les dan el marchamo de autenticidad. Yo escuché una vez que en la India había árboles que daban corderos en vez de lana. Y es que hay un árbol que produce un tipo de algodón con forma de la lana de los corderos. O yo escuché que en la India o que en China había cañas de bambú que producían azúcar. O por ejemplo el cordero de Tartaria. Bueno, todas estas leyendas se dan desde Irlanda hasta el lejano oriente y es la comunicación oral a la que tú citabas antes, la comunicación oral de una época precientífica. El libro aborda un montón de temas. Es que además yo
con Pedro, que de vez en cuando nos encontramos y me contabas que había gente que hacía mapas para engañar. Que esto son historias de espionaje, de contraespionaje, de crear un elemento para engañar al otro. Vamos, esto me parece la leche. Pero hay otra cosa que te quería comentar ya para finalizar, porque es que si no nos vamos a tirar aquí hasta el fin de los tiempos. Y es que yo me acuerdo del escritor de novelas Arturo Pérez Reverte, en la saga del Capitán Alatriste, que él siempre decía, claro, yo esto lo tengo que hacer con un mapa. Porque él es un escritor muy de mapas. Y bueno, con el tema del 2 de mayo también, el libro que escribió el 2 de mayo, hay mapas en el libro. No está el Teixeira en el caso de Alatriste. Y claro, es que es fundamental el mapa para entender los pasajes, los lugares, los enclaves por los cuales surgen las aventuras. En este caso de Alatriste, en ese Madrid del siglo de oro. No somos conscientes, Pedro, yo creo, y en la carrera de historia se echa un poquito de lado los mapas. No sé ahora mismo cómo están los planes de estudio, pero claro, geografía e historia, a veces la geografía se pierde. Sí, yo estudié geografía e historia. Claro, entonces, el mejor plan de estudios, con diferencia. Hemos ido siempre a peor, porque estudiabas geografía e historia, como ha dicho, pero también arte, literatura, filosofía, latín. Bueno, tenías una formación, unos años de comunes que te daban esa visión más interdisciplinar que se ha perdido por completo. Bueno, a ese respecto decir que es que la historia o las ciencias sociales y la propia literatura están hechas de espacio y de tiempo. Pero Reverte querrá situar sobre el espacio el tiempo de Alatriste. Pero os voy a poner 2 o 3 ejemplos para que hagáis el siguiente ejercicio. Cartografiar las novelas. Cartografiar las novelas. Porque tú lees una novela y te quedas más o menos con los lugares donde ha pasado la acción, pero si tú eso lo plasmas sobre un mapa, te da lecturas que te habían pasado desapercibidas. Pongo ejemplos. Las novelas picarescas, quitando el Lazarillo, que es entre Salamanca y Toledo, el resto de las novelas, todos los pícaros se mueven entre Madrid y Sevilla. Si lo piensas bien, era donde podían ejercer el oficio de pícaro. Madrid porque era la capital y Sevilla porque estaba llegando el oro y la plata de América. Entonces eran los lugares donde se podía mover uno en los bajos fondos. Otro ejemplo. Ahora hablamos de el barrio de las letras, ¿no? Qué maravilla, ahí vivían los escritores del siglo de oro, estupendo, todo lo conocemos porque además es una zona de copas, lo transitamos de día, de noche, el barrio de las letras. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no nos preguntamos por qué vivían allí los escritores? Porque tenían los alquileres más bajos de Madrid. La calle Lope de Vega se llamaba Cantarranas y al lado estaba la calle Huertas. Eran donde salían las alcantarillas de Madrid. Era lo más bajo porque de la escritura no podían vivir. Y una última explicación, por ejemplo, los pintores impresionistas. Vemos que van pintando desde París hasta el Havre. No sé si os situáis sobre el mapa, desde el centro de la capital hacia Bretaña, ¿no? Normandía, mejor dicho. Cada vez siguiendo los meandros del Sena, ¿no? Cada vez más lejos de París. ¿Vosotros creéis que era porque querían cambiar de paisaje? No, es que estaba subiendo el precio del suelo. Y cuanto más lejos de París, los alquileres eran más bajos. Entonces se van alejando de la capital no por capricho, sino porque no tienen dinero para pagar una casa en los bulevares o una casa en un pueblo cercano a París. Y así sucesivamente. Bueno, pongo otro más. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes publica, que te lo comenté, Javier. Sí. Publica el primer libro y, bueno, el detective y el médico resuelven unos crímenes en los bajos fondos y no vende libros. Era lo más normal del mundo, que hubiera crímenes cerca del Támesis. Segundo libro, los criminales los sitúa en la City y son señoritos, aristócratas y demás. Y entonces empieza a vender y es cuando se convierte en un bestseller. Porque los que tenían dinero para comprar libros y para leer y sabían leer eran precisamente esos aristócratas. Y luego llamaba mucho el morbo que tuvieran lugar crímenes horripilantes entre la buena sociedad.
Es decir, cartografiar nos va a dar más lecturas de los libros. Ha sido un auténtico placer conversar contigo, Pedro. Es que nos iluminas con conocimiento, sabiduría, leyendas de los mapas, una lectura geopoética de la cartografía. Pedro García, catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid. Este libro está publicado por Punto de Vista Editores y entiendo que se puede adquirir tanto de manera online como también en librerías. Está disponible. Así es, está. Ahora también lo hemos llevado a la Feria del Libro y lo mismo, se puede comprar desde Amazon a tu librería más cercana. Pues Pedro, nada más, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el Café de la Lluvia y seguro que nos vemos dentro de poco. De acuerdo, pues gracias a vosotros y hasta la próxima. Un Hasta la saludo próxima. para todos. Un saludo, adiós, adiós. Adiós. Pues muchas gracias a